Y vamos a hablar de poesía, como les adelantábamos, porque recibimos a Sandro Sas. Él es escritor y está presentando su último libro, Ejército de Perdedores, justamente que lo tenemos aquí. Un libro de poesía que ustedes lo pueden encontrar en las librerías. Ahí vemos justamente su tapa, su portada, con una foto que, bueno, dice mucho esa foto también, ¿verdad? Justamente hablamos de derrotas también. Tal cual. Buenas tardes. Bienvenido, Sandro, un placer. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Es un gusto. Sí, básicamente la estética del libro, la portada y lo que es la edición visual va un poquito de la mano de lo que es el contenido. Esa era la idea, que reflejara un poco a primera vista y a golpe de vista lo que está contenido en el libro. Tal cual. Esta es una edición que está bien cuidada en ese sentido, y eso también es motivo de alegría más allá del libro en sí. Hay algo que uno lee ya. Ejército de Perdedores es un libro original y nostálgico que encuentra su fuerza en la dignidad de la derrota. Ahí va. Creo que es un buen concepto también eso, hablar, ¿no? Porque la derrota a veces lo asociamos a perder, como un malestar que nos genera todo eso, pero también tiene mucha dignidad la derrota. Tal cual, y de hecho creo que cuando pensamos en los términos habituales de triunfo y derrota, si nos ponemos a analizar, en realidad es lo más común. Es la derrota. Es la derrota y Total. es a lo que todos estamos acostumbrados. Más aún desde hace un tiempo en que todo es o blanco o negro y se polariza no solo como estamos ahora en el Mundial, no solo lo deportivo, sino también lo político, sino también la manera de vivir, también la sexualidad, todo está polarizado. Tal cual. Entonces, si nos ceñimos a esos estándares, en realidad somos todos partes de la derrota y es lo más común. Entonces, qué mejor que reconocerlo, dignificar ese lugar y en base a eso, bueno, reconocer que estamos en esa situación y a partir de ahí hacer cosas, hacer poesía, hacer periodismo, deporte. Sí, como un disparador también, ¿no? Sí, de un montón de cuestiones esa derrota. Y poder hacer visible esto, porque uno hay veces también que cuenta los triunfos pero no los fracasos. Es difícil poder hablar de las derrotas, como decís tú, tanto a nivel profesional como personal. Entonces dignificar esto también me parece que es parte del crecimiento. Y la idea es un poco esa. O sea, la idea del libro y el objetivo es esa. Después, bueno, si lo logra o no, cada lector, cada uno que se acerca al libro y se anime a leerlo, juzgará. Lo vas a ver. Si lo logra o no, pero la idea del libro es esa. Y bueno, además, muy contento porque en realidad, además el libro, más allá del contenido, quedó como lo teníamos pensado. Que a veces no es fácil. Porque claro, que la idea que uno tiene después quede 100% plasmada en el trabajo final. Tal cual. Eso empieza siendo un manuscrito y vos te imaginás que puede llegar a quedar de cierta manera, pero después no depende solo de vos. Y en incluso este a veces ni siquiera del editorial, depende de otras cosas, algunas cosas económicas. Claro. Tal cual. Y a pesar de todo eso, a pesar de estar editado en una editorial independiente que se llama Enero Editorial, que en realidad es argentina y tiene base en Buenos Aires, a pesar del momento que está pasando la Argentina ahora, la edición quedó digna. Sí, Bueno, muy eso es linda, lo como importante. objeto también. Y además tú sos de Salto y la presentación del libro también se dio en Salto. Así que me parece que eso es un plus también a la hora de comenzar el camino. Pensamos mucho, porque la idea, obviamente, la idea con la editorial en un principio era hacer la presentación en Buenos Aires. En realidad tenía mucho más sentido hacerla en Salto, por un montón de razones. Uno, por eso. Segundo, porque más de la mitad de los poemas que están en el libro fueron pensados y escritos en Salto, en ese lugar. Y tercero, porque siendo el lugar donde vivo, o por lo menos donde vivo ya desde hace un tiempo, era bien significativo que fuera ahí. Claro. Entonces, hacemos una presentación y que sea en Salto. Y estuvo bueno porque fue mucha gente, la propuesta estuvo linda, la gente se copó y sobre todo estaba de muy buen humor. Y eso está bueno, a esta altura eso será importante. Totalmente. ¿Cuándo comienza la escritura? Muy joven empezaste. Sí. A ver, hace mucho, no sé, 16, 17, 18 años. Claro. Capaz lo que sí puedo ubicar como más reciente es cuando empieza la decisión de publicar o de hacer visible lo que escribo. Claro. Eso sí,
es un poco más reciente. Y bueno, en algún momento, ya no me acuerdo cuándo, decidí que lo que escribía podía ser mostrado y a alguien le podía interesar. Y arranqué con publicaciones digitales. Primero a manera de blogs, en la época de los blogs, que aún eso se transformó después en una página. Claro. Totalmente. Y después ya más cercano en el tiempo, por allá 2016, 17, empecé a publicar en forma digital con otra editorial argentina que se dedica básicamente a publicaciones en el formato digital, que hace toda una antología mensual de escritores latinoamericanos, y ahí publiqué cuentos durante todo un año. Supongamos que fue en el 2017. Por ahí. Sí. Con ellos también participé en un par de libros de cuentos colectivos, uno que se llamó Trenes y el otro que se llamó Lugares, que eso fue después de 2018, 2019, y llegó un momento en que, bueno, los manuscritos que tenías pronto, entre ellos estaba el de poesía, y justo surge esta editorial que surge en plena pandemia, contra todo pronóstico, y empieza a tener un catálogo que se hace, porque eso es otra cosa también, ¿en qué lugar publicás? Que haya un catálogo que, no que sea igual, pero que tenga la misma atmósfera de lo que escribís. Se dieron esas cosas, les mandé el manuscrito, se coparon y bueno, terminó siendo eso, Ejército de Perdedores. ¿Y por qué un libro nostálgico? Porque la palabra nostalgia que nos identifica a los uruguayos mucho. Sí, ¿no? sí. Este libro en realidad tiene, si bien, como te contaba recién, tal vez la mitad de los poemas que están allí fueron escritos en Salto, tal vez la otra mitad fueron escritos en Montevideo. Y hace bastante tiempo atrás, hay algunos que son seguramente de finales de la década de los 90. Y es una época que yo la percibí como muy nostálgica. Bien. Era un Montevideo bastante distinto al de ahora, el de finales de los 90. Yo por lo menos lo veía mucho más gris, más melancólico. Los artistas que estaban en ese momento haciendo la diferencia, Darnoyans, Cabrera, y que giraban en Montevideo, también le daban una impronta así. Y creo que eso se vio reflejado. Fue sin querer, o sea, si bien hay muchas cosas que decidís a la hora de escribir, esa atmósfera que termina teniendo, ese tenor que tiene al final el libro muchas veces es consecuencia de otras decisiones que tomás cuando escribís. Claro. Y esa atmósfera nostálgica se dio casi en forma natural. Creo que en parte se explica por eso. Y otra parte vaya a saber por qué, pero bueno, quedó así. De hecho, el libro ya está a la venta, como estábamos compartiendo, ¿lo pueden ir y adquirir directamente? Directamente. Está en Parisón Libros, que es una librería preciosa que está en Colonia, pasitos de Tristán Narvaja, entre Tristán Narvaja y Eduardo Acevedo. Exacto. Allí está Beatriz, que es una librera de la vieja escuela, que todavía tiene el oficio ese de librero y así gestiona su librería. Lo pueden adquirir ahí. Obviamente que también con envíos al interior. Claro, además estuvimos compartiendo tu Instagram y también tu página web de la cual hacías referencia de que como en inicio fue un blog y ahora pueden también leer parte de tus textos allí, así que lo importante es localizarlo y ahí empezar a buscar en este mundo, como bien decíamos, en este caso de la poesía. Sandro, un placer que nos hayas acompañado. Un gusto enorme, gracias por la invitación y bueno, gracias por darle la bienvenida al libro. Por favor, un placer, ha sido nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, Sandro Saz, entonces allí vemos este libro, Ejército de Perdedores, este libro de poesía que como bien nos dijo Sandro, lo pueden adquirir.